a orar, por favor, para que Dios nos guíe en el tiempo de predicación. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te agradecemos hasta acá la gracia concedida a esta congregación, a mis hermanos, para el canto congregacional. Te pido también ahora, por favor, que des gracia para el tiempo de predicación. Señor, requerimos tu ayuda y la gracia para ello. Suple mi carencia, por favor, y concede a mi hermano una atención debida para que pueda juzgar el mensaje y para que luego de hallar el consejo del Señor y que es bíblico, lo pueda aplicar. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver hoy día del 16 hasta el versículo 18. Bien, esa va a ser la porción del día de hoy. Quería terminar hasta el 21, sin embargo ya vas a ver que en estos versículos hay muchísimo para tratar. Algunos le llaman a esta porción pequeña la porción apologética de esta carta. Acá hay una defensa de los fundamentos de la fe cristiana. Dice 2 de Pedro 1, 16 y 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos, un fundamento de nuestra fe es que Jesucristo existió. Es que Jesucristo es Dios y que Jesucristo volverá por segunda vez, ¿verdad? Ahora, la pregunta ante este fundamento que tenemos la iglesia cristiana es la siguiente: ¿es algo que creemos o es algo que sabemos? Repito, ¿es algo que creemos o es algo que sabemos? Sí, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús ha existido. Yo creo que Jesús volverá. Te pregunto, ¿es algo que tú crees o es algo que tú sabes? Hay una ciencia llamada, ahí está en la pantalla, ahí está, hay una ciencia llamada epistemología. Por ahí sea una palabra un poco rara para algunos, pero sencillamente se define como una ciencia que estudia el conocimiento. O sea, el origen, la naturaleza, los métodos y sus límites del conocimiento. En términos sencillos, para que todos podamos entender de qué trata esta ciencia es la ciencia que responde la pregunta: ¿y cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ya, esta es la ciencia que va a responder estas preguntas. Cuando uno afirma, mi hermano, que cree en algo, debe ser capaz también de responder la pregunta: ¿y cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si alguien aquí se pone de pie y está dispuesto a decir: yo creo que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo eterno de Dios y que volverá a juzgar a los vivos y los muertos, debe estar preparado y listo para la pregunta y para responder la pregunta: ¿cómo tú lo sabes? ¿Y cómo tú sabes eso? Esta pregunta va a ser importante, hermano, para el sermón del día de hoy. ¿Cómo inicia el apóstol Pedro esta sección 16? Porque. Así arranca Pedro, porque. O sea, nos va a dar la razón de algo que ya estuvo hablando, de algo que estuvo diciendo antes. Pedro va a dar una razón de las palabras que estuvo diciendo antes. ¿Y qué ha estado diciendo antes Pedro, hermano? Usted recuerda, hemos visto ya hasta aquí 15 versículos. Cuando Pedro inicia su carta en el verso 3, nos dice que somos capaces de vivir una vida piadosa. Dice: como todas las cosas que
pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, excelencia. Luego nos dijo que ahora, capacitados, debemos esforzarnos en añadir a esa fe virtudes cristianas. En el 5 dice, ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y luego cita 7 virtudes más. Luego del versículo 8 hasta el 11, Pedro se esfuerza y nos dice que esfuércense en añadir estas virtudes porque tiene un fruto. No tendrán una vida ociosa y habrá frutos y confirmarán su llamado y elección. Y vimos la semana pasada que en la última porción Pedro les recuerda algo que ya sabían los cristianos, pero a pesar de eso Pedro les recuerde que él sabía que iba a morir, pero trae a recordar fundamentos debido a la fragilidad que tenemos, hermanos. Entonces, esto es lo que Pedro ha venido diciendo. Y ahora Pedro va a dar una razón del por qué ha dicho todo esto. Dice Pedro en el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La razón, hermano, por la que Pedro ha dicho todo esto es uno, porque el reino eterno de Jesucristo y su regreso es una verdad inmutable, es incambiable. Y segundo, porque Pedro sabía que los falsos profetas, estos lobos, estos falsos maestros, se introducirían en la congregación y harían daño al rebaño. ¿Y qué es lo que iban a hacer los falsos maestros? En el segundo capítulo, Pedro les dice claramente, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y mira qué es lo que hacen, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, ¿hasta dónde llegaría la perversión de estos falsos maestros? ¿Hasta dónde llegarían sus falsas enseñanzas? Y aún sigue diciendo Pedro, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, eso lo sabía muy bien Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Algo más sabe Pedro y le dice, también sabe Pedro que los cristianos tendrían que enfrentarse con personas malvadas que se burlarían de la segunda venida de Cristo. Dice en el 3, versículo 1 al 4, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por los apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Entonces, ¿qué harían estos falsos maestros? Negarían el señorío de Dios, negarían el reinado eterno de Cristo, se burlarían de la realidad del regreso de Cristo, pervertirían la gracia y la convertirían en libertinaje, y harían que aún creyentes vivan su vida alejados del camino de santificación, alejándolos del camino consciente de añadirle virtudes a su fe.
Ahora, siendo este el contexto, hermano, y la razón por la cual Pedro escribe esto, ahora examinemos este pasaje, pero hagámoslo con respecto a nuestra fe. Y la Biblia va a responder la pregunta, ¿cómo lo sabes? Pastor, yo creo que Cristo volverá. ¿Cómo lo sabes? Pastor, yo creo que Él es Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabes? Vamos a ver tres aspectos. Primero, un recuento de los fundamentos de la fe cristiana. Segundo, ¿cómo lo sabes? Y tercero, vamos a ver un evento histórico que usa Pedro, la transfiguración. Veamos el primer punto, hermanos. Un recuento de los fundamentos de la fe cristiana. Dice una vez más el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. A la pregunta, ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Antes hay que responder la pregunta, ¿cómo llegamos a conocer? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10, nos dice que hay tres formas de conocer. Dice Pablo ahí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire que según este texto hay tres formas de llegar a entender algo. ¿Cómo conozco? Hay tres formas. La primera es a través de la experiencia sensorial, o sea, a través de los sentidos. Dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hermano, hay cosas que uno puede conocerla, entenderla por los sentidos. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que el vidrio no es tenaz? Ah, fácil. Agarra un vaso de vidrio, suéltalo, ¿qué va a ocurrir? Se va a romper. O sea, basta con la forma sensorial ver que eso ocurre. Yo puedo validar que el vidrio no es tenaz. Y así puedo experimentar en un laboratorio muchas cosas solamente por la observación. Puedo conocer de forma sensorial, observando. Segundo, también muestra este texto que podemos llegar a entender algo por intuición. Dice aquí, luego Pablo, ni han subido en corazón de hombre. Es decir, hay cosas que sabemos sin poder probarla en un laboratorio de manera empírica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la moralidad y con la ética. En todos los países se sabe que matar es algo malo. Pero te pregunto, ¿cómo usted puede probar en un laboratorio que es malo matar? No se puede, ¿verdad? No puede probarse en un laboratorio que matar es malo, sino que eso se entiende de forma intuitiva, por la intuición. Pero hay una tercera forma, ¿cómo conocemos? Pablo dice entonces, aunque los sentidos y la intuición son medios que usamos para llegar a conocer una cuestión, dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido al corazón. Hay cosas que no pueden ser conocidas de manera empírica y tampoco por la intuición. Hay aspectos, cosas que están en la mente de Dios. Y dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros, no por la intuición que tienes, dice por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, si Dios no hubiera querido revelar estas cosas, nunca hubiéramos podido conocer, ni de forma experimental y tampoco por tu intuición. Con esto, hermano, podemos responder la pregunta, ¿cómo es que tú sabes? ¿Lo sabes o lo crees? Pastor, los dos. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es algo que tú crees o algo que tú sabes? Pastor, lo sabemos, por ende lo creemos.
Porque lo sabemos, por eso lo creemos. Si alguien se pone aquí de pie y está dispuesto a decir, yo creo que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo eterno de Dios y que volverá a juzgar a vivos y muertos, debe estar preparado y listo para responder la pregunta, ¿cómo tú lo sabes? Ahora bien, dice Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo. ¿Qué nos fue dado a conocer por Pedro? ¿Qué nos dijo Pedro? ¿Qué conocimiento nos dio Pedro acerca de Cristo? Tres cosas, hermano. Pedro está afirmando la historicidad de Jesús, o sea que Jesús existió. Hay una pregunta, ¿verdad?, que hasta el día de hoy se sigue haciendo el hombre. ¿Existió Jesús realmente, históricamente? Ahora, vean que el hombre ha dividido la historia en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Pero aún así hay gente que se sigue preguntando si de verdad existió Jesús. Cuando Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, está diciendo que les dimos a conocer la historicidad de ese hombre, que realmente existió. Que Jesús no es un concepto filosófico, ideal o moral, sino que es un personaje histórico que vivió en el tiempo y en el espacio. Es más, hermano, que tiene más evidencia histórica que Sócrates. Bueno, no ha llegado ni un solo libro de Sócrates. Lo que sabemos de él lo saben por sus discípulos, por Platón y otros más. Pero no ha llegado ni un solo libro de su propia autoría. Muchos solo saben de este hombre su frase famosa, yo solo sé que nada sé. Pero nadie pone en duda la historicidad de Sócrates. Miren lo que decía Rousseau. Preguntaba, ¿hemos de suponer que la historia evangélica es mera ficción? Responde este hombre, al contrario, la historia de Sócrates, que nadie se atreve a poner en tela de juicio, no está tan comprobada como lo está la de Jesucristo. Así que en base a lo que se nos dio a conocer, creemos que Jesús existió, que fue un personaje histórico que vivió en tiempo de Poncio Pilatos. O sea, Jesús es un personaje histórico. Pero ante el ataque de muchos falsos maestros de esta época y las de ahora, hay algo más que Pedro nos da a conocer. ¿Qué, pastor? Su divinidad, su deidad. También se nos da ese conocimiento que ese hombre que existió, que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, que nació en Belén, que creció en Nazaret, que llevó su ministerio en Capernaum y que murió en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilatos, ese hombre que existió es Dios. Que existió y algo más, que es el Hijo eterno de Dios. Dice luego Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder. ¿A qué se refiere con dar a entender su poder? Se refiere a toda señal milagrosa que desarrolló Cristo. ¿Para qué? Para confirmar que Él era el Mesías prometido, que Él era el Hijo eterno de Dios. Mira lo que dice Juan 20:31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Las cuales no están escritas en este libro, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pregunta, ¿para qué se usó esas señales milagrosas, el poder? Para confirmar que ese hombre era el Hijo de Dios, era Cristo. O sea, no solo creemos que Jesús existió, o sea, no solo creemos en su historicidad, sino que también creemos que Jesús es Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y sigue diciendo Pedro algo más.
porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo. 3 verdades, 3 fundamentos de la fe está afirmando aquí Pedro. 3 fundamentos Pedro ha dado a conocer. Ahora, ¿por qué está afirmando esto Pedro? ¿Qué quiere Pedro que hagamos con este conocimiento? Ya lo respondió, hermano, la semana pasada. Dice en el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en esta verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros, el recordaros con amonestación, sabiendo que en breve debo dejar el cuerpo como el Señor Jesucristo me ha declarado. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro no dice, miren, ya estoy a punto de partir, estoy a punto de morir, les dejo una nueva revelación. No es una nueva revelación. Pedro está recordándole los fundamentos. ¿Por qué, pastor? Seguramente el autor inspirado sabe que tal vez seamos como esas vírgenes que cabecearon, ¿no? Cabecearon porque el nuevo se demoraba mucho. Somos así, hermanos. A veces cabeceamos en nuestros fundamentos ante la dilación de la venida de Cristo. Como no veo juicio, no veo todavía el fin de los tiempos, vivamos nuestras vidas como queramos. ¿Cuál es la razón entonces de todo lo que Pedro ha venido diciendo? Pedro sabía que llegarían los falsos maestros. Pedro tenía que alertar a la iglesia, tenía que advertir a los creyentes, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, le está diciendo, hermanos, yo le estoy hablando porque fui testigo presencial del poder y de la venida del Señor Jesucristo. Digan lo que les digan, niéguese quien se niegue, búrlese quien se burle. Dice, nosotros vimos la majestad de Jesucristo. Así que su retorno es inminente, que Él es el Rey eterno, a quien tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. Así que manténganse firmes en la verdad de Dios. ¿Por qué, Pedro? Porque Dios ha hablado por sus apóstoles y por sus profetas. Hermano, esta porción de la Escritura se ha escrito para fortalecer a los creyentes en la verdad que han creído, para que se afirmen en ella y tengan una base firme para huir y oponerse a los falsos maestros. Segundo punto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos estas cosas? O sea, que Jesús existió, que es Hijo de Dios y de su regreso. ¿Cómo lo sabes tú? La pregunta. Pastor, por el testimonio de los apóstoles. ¿Cómo sabes, cuando me preguntan, que existió Jesús? ¿Cómo sabes que ese hombre era Dios? ¿Cómo sabes que ese hombre que era Dios volverá? ¿Qué responderías tú ante eso? Fácil. Fácil porque Pedro me lo dijo. Pedro me lo dijo a mí. ¿Dónde? En la Biblia. Yo lo sé. Sé que ese hombre existió. Sé que es Dios y sé que volverá. ¿Por qué? Porque hombres como Pedro, como Juan, como Pablo han dado a conocer de su existencia, de su poder y de su regreso. Ahora, cuando tú digas esto, que tú crees que Él es Dios y volverá, porque te lo dijo Pedro, te lo dijo Pablo y Juan, ¿cuál crees tú que es la otra pregunta que viene de inmediato? ¿Cuál es la pregunta que te van a hacer cuando tú digas esto? ¿Cómo lo supo Pedro? ¿Cómo sabes tú que la Biblia es fidedigna? ¿Cómo este hombre, Pedro, sabía eso? ¿De dónde sacaron estos hombres esa información?
Bueno, vamos a responder la pregunta 1. La segunda será en el que viene. ¿Cómo sabes tú que Pedro tenía razón? ¿De dónde sacó Pedro esa información? Bueno, Pedro va a responder esa pregunta y lo va a hacer de forma negativa y de forma positiva. Dice otra vez 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, inventadas. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esto y con tantas avasalladas de pensamientos nefastos. El día de hoy, por ejemplo, hay un movimiento que insiste en que la vida de Jesucristo fue un invento de los apóstoles, que es una copia, que es un recuento de otros dioses paganos, como Horus, como Krishna, como Mitra, Dionisio, otros más. O sea, te dicen, ese Jesús no fue un histórico, sino que los apóstoles plagiaron ciertos relatos de dioses paganos, tomaron algo y un poco de todos, y con todo eso que se decía de otros dioses, revistieron la historia de Jesús. Hermano, mucho cuidado, porque aún cristianos que parecían firmes han dejado su fe por este tipo de cosas, porque ven, escuchan publicaciones y por no cuestionar, como si lo hace el mundo con tu fe, no se preguntan, ¿y cómo tú sabes eso? El mundo te pregunta a ti, tengo fe, ¿cómo tú sabes que Cristo existió? Pero ven algo en la pantalla, una publicación, se la tragan todita. Nunca preguntan, ¿y cómo él sabe que eso es verdad? Ah, porque lo dijo tal, pues, ¿no? Ah, porque salió en tal canal, porque lo dijo tal influencer. Hay una película, ahí está el nombre, Zeitgeist, que fue en el 2007. Mira lo que dijo, y esto se republicó, capaz alguien lo ha leído, acerca de Horus. Solo para poner un ejemplo nada más. Mira lo que se decía acerca de Horus, que nació el 25 de diciembre. Su nacimiento fue acompañado de la estrella del este, que fue adorado por... O sea, ¿cuál es la intención? Decir que mira la historia de ese Dios pagano y mira cómo los discípulos han sacado esas ideas y han revestido a Jesús. A los 12 años fue un niño prodigio, Horus. Fue bautizado a los 30 años. Tuvo 12 discípulos. Hizo milagros. Fue conocido por la luz, el sagrado Hijo de Dios, el buen pastor. Y pastor, eso no es igual que la vida de Cristo. El Cordero de Dios fue traicionado por Tifón, su discípulo. Fue crucificado y se levantó al tercer día. Esto sale como una certeza. O sea, vienen diciendo, todo lo que tú dices creer de ese Jesús es un plagio. Los discípulos tomaron información de otros dioses paganos y con esos mitos revistieron al Jesús que tú crees conocer, ¿no? Como dijo Dan Brown, ¿no? Del Código Da Vinci, nada es original en la vida cristiana. Ahora, yo sé que muchos capaz han leído esto y algunos lo han dado como un hecho. Me han preguntado, ¿y cómo sabes tú eso? ¿De dónde sacaste eso? Si alguien trae esto y otras cosas más, hermano, atrévete a hacerle la misma pregunta. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Y cómo tú sabes que eso es verdad? Vaya ahora y revise las fuentes. Y verá que todos estos datos están equivocados. Ni siquiera la mitología apoya eso. Bueno, asumiendo que sea verdad que Horus nació esa fecha, no sé tú, pero en mi Biblia no dice que Jesús nació esa fecha, ¿verdad? No dice que Jesús nació tanto de diciembre. Horus murió crucificado en Egipto. En Egipto, si esa forma de morir, la crucifixión, fue inventada cientos de años después por los romanos. Horus resucitó. ¿Has leído la mitología de Horus? No hay registro de que 3 reyes visitaron a Horus cuando nació.
No hay registro de que a la edad de 12 años era un prodigio. Pero como sale en la tele, lo llevan al cine, sale en YouTube, o lo dice un famoso influencer o un pastor amarillista que le gusta esta historia de conspiración, le creen todo, ¿verdad? Pero luego de ser publicado esto, salieron historiadores, aún paganos, a decir que esto es un disparate, que no tiene fundamentos ni siquiera en la mitología. Mira lo que hace un hombre de Dios cuando se enfrenta a estas cosas. Lucas 1, lo leo yo. ¿Cómo inicia la carta Lucas, su evangelio? Dice, puesto que, cuando le escribe, ¿no?, al que va a tomar su carta, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, los apóstoles, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mire el 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas fue a las fuentes. Este hombre no se comía todo lo que escuchaba. Lucas va a la fuente. ¿Qué hace un cristiano dando oído a conspiraciones paranoicas, a historias amarillistas? Ve a la fuente, hermano. A lo que hace Lucas. Lucas va a la fuente. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de la cual has sido instruido. Y aparte, tú te imaginas, hermano, a un judío, a estos que eran expertos en levantar paredes eran ellos y los gentiles. Había una división entre los judíos, tenían la verdad, y los gentiles. ¿Te imaginas a un judío tomando historias paganas para formarse un Dios? No, es imposible. Entonces, ¿de dónde sacó Pedro esta información de Jesús, de que existió, de su deidad y su regreso? Responde Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, he sido testigo ocular de su majestad. Pedro estaba ahí. No estaba contándole una fábula, no estaba contándole un mito. Hermano, la fe cristiana no está basada en un mito o en un relato de alguna fábula. Está basada en acontecimientos históricos que por la revelación de Dios podemos entender que esos eventos históricos son parte de la intervención de Dios para la redención de su pueblo. Ahora mira el elemento histórico que usa Pedro. Punto 3, la transfiguración, un elemento de convicción. Dice ahora en el 17-18, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, ahí está, testigo ocular, oímos esta voz enviada del cielo, ¿cuándo? Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Uno de los eventos históricos, el cual el Pedro va a remitirse, es la transfiguración de Jesús en el monte. Ahora, ¿qué sucedió realmente, hermano, en ese evento? ¿Qué sucedió en la transfiguración? ¿O por qué Pedro no se remitió a otro evento? La crucifixión, la resurrección, la ascensión, que son también eventos históricos. ¿Por qué Pedro elige este evento? Pedro se remite a la transfiguración por una razón en particular. Los falsos maestros, estos hombres malvados que se iban a enfrentar contra la iglesia,
estaban negando la segunda venida de Cristo. Y en la transfiguración, lo que uno ve ahí es que se puede notar un adelanto de la segunda venida de Cristo, de su poder y de la venida del Señor. O sea que en la transfiguración, los que estuvieron ahí gozaron de un anticipo de la segunda venida. Y como sabía Pedro que estos falsos profetas iban a hablar en contra de la segunda venida, él usa este elemento de convicción, porque ahí hubo un anticipo de la segunda venida de Cristo. Busca Lucas 9 para leer este hecho histórico. Lucas 9, vamos a leer ahí la transfiguración. Lucas 9, leamos del versículo 23 en adelante. Veamos a ver qué sucedió en ese monte. Y decía a todos, ahora, arranco de aquí, aunque es recién del 31 que se cuenta, pero ¿por qué? Quiero que veas el contexto, hermano, ¿bien? Dice el 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga, sí, mira, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los ángeles. ¿De qué está aquí indicando Jesús? De su segunda venida, ¿verdad? Está indicando acerca de su segunda venida. Sigue diciendo, pero os digo en verdad, ojo con esto, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, pregunta, ¿pasó cómo? O sea, ¿en qué sentido no iban a gustar la muerte hasta que venga el reino de Dios? O sea, ¿estaba diciendo el Señor que ellos no iban a morir hasta que venga el Señor en su segunda venida? No. Sino que al ser la transfiguración un adelanto de la segunda venida, dice, algunos que están aquí, ¿quiénes se refería? A Pedro, Juan y Jacobo, no van a morir hasta que vean un adelanto de lo que será la segunda venida de Cristo. 28. Aconteció luego, como 8 días después, estas palabras, que tomó ¿a quién? A Pedro, a Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otro, y su vestido blanco, y es la misma descripción que hace Juan cuando indica su venida, y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, ¿de qué hablaban? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, uno para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mira, él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea, hermano, en la transfiguración, estos apóstoles gozaron de manera anticipada y parcialmente la gloriosa majestad de la venida del Señor. Pedro le estaba dando testimonio directo de aquello que los falsos maestros iban a negar. Ahora, hermano, no tan solo Pedro
con este acto histórico, estaba afirmando la seguridad de la venida de Cristo. O sea, él usa esta transfiguración, este histórico, para asegurar que Cristo iba a volver, aunque también afirma otras cuestiones doctrinales, que también iban a negar los falsos maestros. ¿Qué otras doctrinas importantes está afirmando Pedro con este evento histórico? Por ejemplo, está asegurando que Jesús, que existió, es Hijo de Dios y que es de la misma esencia y poder y deidad que el Padre. ¿Qué es lo que narra luego este evento? Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. O sea, también está afirmando a su vez, no solo que Él volvería, que ese hombre que existió es Hijo de Dios, que es Dios. También Pedro, al remitirse a la transfiguración, está asegurándole a los creyentes la obra redentora de salvación. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y luego dice, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir. ¿De qué partida está hablando acá estos hombres? De la muerte de Cristo, de la obra redentora que iba a llevar a cabo Jesús en la cruz. O sea, Pedro, al mencionar la transfiguración, también está afirmando la redención de Cristo por su pueblo, que iba a morir en un acto redentor por su pueblo. Y un último aspecto, cuando Pedro menciona la transfiguración, también está asegurándole a los creyentes que el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo, que podemos confiar en su palabra porque todo apuntaba a Cristo. Moisés y Elías, hablando de la partida del Señor. Moisés, es decir, la ley. Elías, es decir, los profetas. La expresión Moisés y los profetas indica todo el Antiguo Testamento y que ésta apuntaba a Cristo. Hermano, ¿cómo podemos aplicar esta breve porción de la carta de Pedro a otras vidas? Mis hermanos, ante cualquier duda, ante cualquier búsqueda de verdad, vaya, hermano, a la fuente de verdad. Deje de escuchar lo que venga y deje de confiar en lo que escucha. Vaya a la fuente de verdad. La verdad es un territorio disputado hoy en día y siempre, hermano, lo ha sido así. Para algunos, por ejemplo, la verdad es lo que funciona, ¿verdad? Si funciona, esa es mi verdad. Mientras lo que hagas, dicen algunos, te haga feliz, esa es la verdad. Para otros, la verdad es lo que tú haces. Como yo estoy acostumbrado a hacerlo, esa es mi verdad. Para otros está dentro de ti. Yo construyo mi propia verdad. O sea, no está afuera, está dentro de mí. La verdad es lo que yo creo para otros. Para otros, la verdad es lo que nos dice la ciencia. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la verdad? Que no es una idea abstracta, no es una idea filosófica, sino que es una persona. Jesús. ¿No dijo acaso Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie llega al Padre sino por mí. Mira cómo lo resume magistralmente Herman Bavinck esta idea. Dice él, por lo tanto, Él es el principal. Él es la verdad original, la fuente de toda verdad, la verdad en toda la verdad. Él es la base de la verdad, del ser verdadero de todas las cosas. Dios, dice Bavinck, es la fuente y el origen del conocimiento de la verdad en todos los ámbitos de la vida. La luz en la que solo podemos ver la luz, el sol de todas las almas. Bueno, porque Dios es la verdad, toda verdad se deriva y corresponde a Él.
Si es cierto tu pensamiento, es cierto porque se ajusta a lo que dice la Biblia que debes pensar. Si nuestras acciones son verdaderas, lo es porque se ajustan a la manera en que Dios actúa y manda que actuemos. Ve a la fuente de la verdad, hermano, porque Dios es verdad. Y toda verdad le pertenece solamente a Él. Y toda verdad encuentra su máxima expresión en Él, en Cristo. Vaya a la fuente. No se deje, hermano, engañar. Siempre está la respuesta en la Biblia. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Y cómo tú sabes eso? Está la respuesta acá, hermanos. Y segundo, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar en la transfiguración no solo tiene que ver con esos apóstoles o esos creyentes que tenían que lidiar con falsos maestros, también es para nosotros. Traer a memoria la transfiguración debe llevarte a pensar en tus tiempos de duda, de incertidumbre, de burla, aún de ser tentado, que Dios le dio a sus discípulos un adelanto de la obra redentora. ¿Cuál fue el arma que usó el Señor para alentar a estos discípulos? Le dio un adelanto de su venida. Hermano, al igual que en esa época, ante los tiempos de duda, de sufrimiento, de burla, de ser tentado, tú no solo tienes un adelanto de la segunda venida, tienes la confirmación escritural, tienes la obra del Santo Espíritu en tu corazón, de la gloriosa redención, de la seguridad de la segunda venida de Cristo. Así que no desfallezcas, hermano, con tremendo testimonio que hay en la Escritura y en el corazón de cada verdadero creyente. Y un último aporte. La última sección en la narración de la transfiguración dice algo que no quiero que dejes pasar. Dice en el 36, y cuando cesó la voz, después de toda la majestuosidad de escuchar la voz del cielo, de ver el brillo de la gloria que emanaba Cristo, cuando cesó la voz, ¿qué dice, hermanos? Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Terminó toda la etapa majestuosa. Toda la gloria desapareció, la voz del cielo del Padre, se fue Moisés, se retiró Elías, se quedó solamente el monte. ¿Y a quién vieron esos hombres? A Cristo. Bueno, ese es el todo de la experiencia cristiana. Toda la teología nuestra, todo nuestro ministerio, todo tu trabajo que haces consiste y se resume en mirar solo a Cristo. Cuando esto sucede, hermano, cuando tu corazón, tu mente mira a Cristo, es ahí donde le honramos realmente en adoración, hermano. Es ahí cuando podemos amarnos realmente unos a otros. Es ahí cuando puedo ofrecer mi vida en servicio y sacrificio para la obra de Cristo. O sea, nos animamos en su segunda venida, en la recompensa de esa dádiva incorruptible. Pero, hermano, en este peregrinaje, te pregunto, ¿estás viendo tú a Jesús? ¿O es que el ruido y la pompa te distraen? Porque es a Él que le verás. Es a Jesucristo que le verás. Bueno, que tu corazón cobre ánimo con respecto a esto. Oramos. Amado Señor, te agradezco por esta exposición del día de hoy, que ha sido de ánimo para mí en particular, y te ruego que también lo sea para mis hermanos. Por favor, Señor, que cada uno esté convencido en su corazón de los fundamentos de la cual ha sido él edificado. Y tú, Señor, has provisto para la satisfacción de estas convicciones. Has provisto una palabra, tu palabra, para que no andemos extraviados en cuanto a la verdad.
para que no seamos descarrilados por voces de falsos maestros. Señor, hay que tomar con seriedad el asunto de qué estamos escuchando. Vemos lamentablemente que muchos han sido corrompidos y descarrilados por prestar oídos a voces falsas, a voces que han más bien alejado de la santificación, llevándoles a una vida libertina, que es lo que le agrada al hombre. Cuando se baja los estándares de la santificación, de la disciplina, es ahí que el hombre correrá seguramente a esos lugares. Y es el método que usan los falsos maestros. Reducir el estándar de santidad, abrir lugares, templos, donde se ejercita el libertinaje, donde no hay disciplina, donde no hay solemnidad. Es ahí que correrá el hombre perverso, el hombre que ignora estas verdades. Señor, guía por favor a tu pueblo. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.